Muy bien, vamos entonces a la palabra, ¿sí? Disponga su corazón, disponga su alma, su espíritu para lo que Dios desea hacer en esta mañana, ¿sí? Vamos a buscar, tan amable, en la Biblia, si me puede acompañar, le voy a pedir que vaya conmigo a Timoteo, ¿sí? A las epístolas de Timoteo, ¿sí? Segunda epístola de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 8. Segunda epístola de Timoteo, capítulo 1, 6 al 8. Muy bien. Si ya lo tiene, vamos a leer. Vamos a leer lo que dice la Escritura. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. ¿Sí? Quiero leer una vez más estos versículos. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Señor, te doy gracias. Espíritu Santo, guíame en este tiempo. Guíame, Señor, para compartir tu bendita palabra a tu pueblo, para que estemos hoy, Señor, recibiendo el mensaje del cielo y haya libertad para las mentes, para las almas, en el nombre de Jesucristo. Te pido que traigas, Señor, dirección a mis pensamientos, que ordenes mis pensamientos, que la revelación de tu palabra esté fluyendo a través de mi boca para que tu pueblo reciba, Señor, lo que tú tienes en esta mañana para nuestros corazones. ¿Qué le parece si ora conmigo y diga: Padre, gracias te damos, dispongo mi mente, mi alma y mi espíritu para lo que tú quieres hacer? Amén. Muy bien, muy bien. Les comentaba que yo estoy convencido de que hoy Dios va a estar trayendo libertad a las mentes, a las almas de las personas que nos estén oyendo y lo necesiten, ¿sí? Quiero compartir este tema porque veo una gran necesidad hoy en día acerca de esta área precisamente, ¿sí? Y no quiero solamente compartir algo que he aprendido, que he oído por ahí, o algo que incluso he aprendido de manera doctrinal en la palabra de Dios, que es lo correcto, pero muchas veces uno como pastor pues tiene que compartir una amplia gama de temas, de tópicos a la gente para que la gente esté bien nutrida y esté bien alimentada de la palabra de Dios. Y entonces es complicado a veces tener la vivencia real de cada uno de los tópicos que uno puede estar entregando a la iglesia. No siempre se identifica uno al 100% con todos los tópicos que uno puede compartir. Pero en esta ocasión yo quiero decirle que lo que le voy a compartir, repito, no es algo únicamente aprendido, oído por ahí o incluso aprendido doctrinalmente. Es algo que realmente en lo cual Dios me ha permitido vivir y aparte de dejarle la base doctrinal de este tema, quiero dejarle la experiencia de lo que he vivido al confrontar este espíritu del cual hoy vamos a estar hablando. Así que quiero que disponga su mente, disponga su corazón y desde ahorita crea que Dios le va a traer libertad. Escuche algo: si hay alguien que nos está escuchando, que nos está viendo, que batalla continuamente con temores,
que batalla continuamente con ciertos síntomas depresivos, con ciertos síntomas de ansiedad, síntomas de desesperación, un estrés desmedido, fobias, señales de bipolaridad, señales de esquizofrenia, quiero decirte que eso no viene de Dios y que tú no debes estar viviendo en esa situación. Dios dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y Dios nos ha llamado a vivir en libertad. Dios nos ha llamado a vivir en gozo, en alegría, no en tristeza, no en confusión, no en duda. Y hoy en día han aumentado, ¿sí?, alarmantemente estas enfermedades o estos problemas mentales, emocionales. Es por eso que abundan las clínicas de psicología, de superación personal o de psiquiatría incluso, porque hoy en día se está desatando como nunca los problemas de situaciones mentales o emocionales, ¿sí? Y Dios nos habla claramente de dónde vienen estas cosas y cómo ser libre. Incluso hay personas que ya se han acostumbrado a vivir con esas ansiedades, se han acostumbrado a vivir con esos temores que en ocasiones los asaltan, o con esa tristeza continua, con esa ansiedad, y solamente están paliando la forma de llevarla. Pero quiero decirte que si tú sigues así, tarde o temprano aquello te va a aplastar. Sin embargo, hay esperanza en Dios, porque Dios tiene libertad. Dios ha venido a traer libertad a los cautivos. Dios ha venido a traer libertad a los que estaban oprimidos, a los que estaban encarcelados. Y muchas veces estas cosas se generan por cárceles, prisiones espirituales y mentales en las cuales las personas están. Así que hoy Dios te quiere hacer libre. Si tú conoces a alguien que batalla con este tipo de cosas, con temores continuos, con tipos de depresión, yo te animo a que hoy le envíes este link y le des la oportunidad de que sea libre. Comparte esto, porque Dios va a traer libertad en el nombre de Jesucristo. Vemos en la palabra de Dios que el apóstol San Pablo, quien era ahora sí que el maestro de Timoteo era de los discípulos más cercanos, más amados por Pablo, le escribe esta carta. Timoteo era un ministro joven del Señor que estaba ya pastoreando en una iglesia. Y luego enfrenta ciertas circunstancias, está enfrentando ciertos problemas, ciertos conflictos en su ministerio. Y Pablo se entera que Timoteo se encuentra hasta cierto punto en un estado de confusión, de cierto temor por las personas adultas que él estaba pastoreando. Y entonces el Espíritu de Dios guía al apóstol San Pablo para escribirle esta palabra, porque repito, Timoteo estaba pasando por un cierto ataque de temores por el ministerio que él tenía a su corta edad, por personas ancianas que estaban ahí, que conocían también bastante de la escritura. Entonces Dios le hace sentir al padre espiritual, en este caso el apóstol San Pablo, que le envíe esta palabra para que él salga de ese tiempo de confusión, para que su don nuevamente se avivara y empezara a servir en el poder y en la libertad a la cual Dios nos ha llamado. Y le escribe, quiero leer nuevamente para que usted se quede con esto en su corazón: por lo cual te aconsejo, dice, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Dios
ha puesto dones en nosotros. Hablé hace poco acerca de los talentos naturales, los dones naturales que Dios nos da, pero Él también nos ha dotado a aquellos que ya conocemos de Dios, que hemos nacido de nuevo. Él nos ha dotado de dones espirituales, ¿sí? De dones que son dados por el Espíritu Santo, ¿sí? Y esto está en 1 Corintios capítulo 12, si no mal recuerdo. 1 Corintios capítulo 12 habla acerca de los dones espirituales que Dios nos ha dado, ¿sí? Y también en Efesios capítulo 4 habla de los dones ministeriales, ¿sí? Los dones que el Señor Jesucristo dio. Él mismo instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, según Efesios 4 versículo 11, ¿sí? Pero aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que estaba en él por la imposición de sus manos, ¿sí? En una ocasión yo tuve una visión, y en esa visión únicamente vi una palabra que decía Load, es decir, L-O-A-D. Y en la noche, mientras estoy dormido, me levanto, y una vez que me levanto tengo esa visión de esa palabra, una palabra gigantesca que yo veía que decía Lord, ¿sí? Y al otro día me levanté y empecé a investigar, y resulta que load significa cargar. Es por eso que en las computadoras viejitas antes, no sé si se recuerda, hace 15, 20 años, cuando estaban cargando las computadoras, aparecía ahí un porcentaje, un circulito que estaba ahí dando vueltas, loading, 10, 15, 20, 30%. Pues estaba cargando lo que usted o descargando aquello que usted estaba bajando del internet. Entonces, y le dije a Dios, Dios, ¿qué significa esta palabra? Y el Señor me dijo lo siguiente: es el acto a través del cual el maestro unge a su discípulo. Es el acto a través del cual el maestro unge a su discípulo. Y load significa cargar, vertir. Entonces le dije, ok, el acto a través del cual el maestro unge a su discípulo. Y Dios me llevó a esta palabra. Entonces resulta que cuando el apóstol San Pablo impuso sus manos sobre su discípulo, que era Timoteo, dice que el don de Dios se recargó en Timoteo. Es decir, nosotros también somos instrumentos para que el poder de Dios fluya y sea de bendición para los demás. Es por eso que muchas veces oramos y tocamos a las personas, ya sea para traer sanidad, para traer algún bendición espiritual. Esto es correcto, es bíblico. Y Dios está diciéndole a Timoteo, aviva ese fuego del don que se te dio, que está en ti por la imposición de manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Sí? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. En otra traducción, en la traducción de la Nueva Versión Internacional, dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Dios no nos ha dado un espíritu de miedo o de cobardía o de temor. Entonces Dios, sin embargo, nos ha dado un espíritu de amor, ¿sí? Un espíritu, de poder, de amor y de dominio propio. Ahora vamos entonces partiendo desde aquí. El temor, la cobardía y el miedo, ¿sí? Es un espíritu. Escuche bien esto. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, de temor o de miedo, ¿sí? Por supuesto que la ciencia va a tener sus descripciones y sus conceptos para los temores emocionales, emociones fuertes, negativas. Para el miedo ellos lo catalogan como emociones negativas fuertes, intensas, que te pueden llevar a la paranoia, que te pueden llevar al pánico, que te pueden llevar a las fobias, etcétera, y se desatan de ciertas maneras. Ellos lo ven así, pero en realidad, a la luz de la palabra, el temor, la cobardía y el miedo viene por un espíritu
espíritu. Y ahorita vamos a ver en la Biblia cómo ese espíritu operó en diferentes tiempos para amedrentar incluso a grandes hombres de Dios. Ahorita vamos a ver por lo menos 3 o 4 ejemplos de personajes bíblicos que fueron atacados por este espíritu directamente para traer temor sobre ellos, para paralizarlos. El temor paraliza, el miedo te detiene, el miedo nubla tus pensamientos, trae confusión, trae dudas. Repito, el temor y el miedo lleva a las personas a la desesperación, a la angustia, lleva a las personas a la confusión, lleva a las personas a la depresión. Y este espíritu, escuche bien lo que le voy a decir, este espíritu es el culpable de que muchas personas, quizá millones de personas en el mundo se han suicidado. Escuche lo que voy a decir de nuevo. Este espíritu maligno es el culpable de que muchas personas en el mundo, quizá millones, han llegado al suicidio. Llega un momento en que este espíritu se apodera tanto de las personas que empiezan a tener fobias desmedidas, depresiones profundas, hasta que llevan a la persona al suicidio. Una persona que se suicida regularmente ha pasado por tiempos anteriores de depresión. Una persona que está en tristeza continua, que está teniendo señales de depresión, cuidado, porque enseguida de la depresión regularmente viene el suicidio. Y este espíritu es el culpable de ellos. Repito, le comento algo, yo no le estoy comentando algo simplemente aprendido. En el 2005 Dios me permitió vivir una experiencia después de estar orando e intercediendo por unas personas que necesitaban liberación, y después de eso se desató un ataque maligno sobre mi vida por un buen tiempo. Incluso fueron 9 meses en los cuales yo estuve teniendo este ataque frontal del enemigo, y el espíritu que estuvo atacándome con mayor fuerza fue el espíritu de temor. ¿Sí? Habían varios espíritus que estuvieron atacándome constantemente durante 9 meses. Incluso yo podía ver a los espíritus malignos. Escuche lo que le estoy diciendo, no voy a pensar que estoy inventando algo aquí. Dios no me deja hacer eso. Pude ver espíritus, los espíritus que me atacaban continuamente durante 9 meses, y por la gracia de Dios, Dios me ayudó a salir de este ataque frontal, y fue un ataque totalmente frontal del enemigo después de que estuvimos orando por una joven especialmente que estaba atada por espíritus malignos, y el enemigo se enojó tanto que se lanzó en un ataque frontal y directo e incisivo. El enemigo es terco, el enemigo es muy necio cuando él quiere traer problemas contra ti. Pero nosotros, si nos tomamos de la mano de Dios, si nos tomamos del Espíritu Santo, si hacemos de la palabra de Dios una ancla, una base en nosotros, créeme que no va a haber espíritu maligno, no va a haber ninguna circunstancia que te pueda separar del amor de Dios, no va a haber ningún espíritu que pueda tener control sobre ti, porque Dios ha vencido cualquier espíritu en la cruz del Calvario. Y este espíritu de cobardía, de temor, el Señor Jesucristo ya lo venció en la cruz del Calvario. Así que tú no tienes que estar más en el temor, no tienes que estar más en la zozobra, en la confusión o en la depresión, porque Dios quiere hacerte libre. El Señor Jesucristo vino a traer libertad a los cautivos. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Ahora bien, quiero que veamos algunos pasajes bíblicos en donde este espíritu atacó a varios hombres de Dios y cómo los logró atemorizar por un cierto tiempo. Entonces el tema es
¿Cómo opera el espíritu de temor y cómo vencerlo en el nombre de Jesús? ¿Cómo opera este espíritu? ¿Cómo opera este espíritu de temor? ¿Sí? Primero quiero que vayamos al libro de Primera de Samuel. No lo busque si no lo desea, porque voy a estar leyendo varias partes de la escritura. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 1 al 5. Dice lo siguiente: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado. Los dos ejércitos, el ejército de Israel y el ejército de los filisteos, estaban listos para la batalla, ¿sí? Y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, esto es aproximadamente 2.9 metros, casi 3 metros de altura, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. Esta cota de malla, para que usted tenga una idea, pesaba aproximadamente 50 kilogramos. Esa malla que traía protectora, solo eso pesaba 50 kilogramos, ¿sí? Y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Eso es aproximadamente 57 kilogramos. Su lanza de este hombre, solo su lanza pesaba aproximadamente 6 a 7 kilogramos. Imagínese la fuerza y el poder en este hombre guerrero. Y luego pasando unos versículos más adelante, dice: el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. Repito, esto era entre 6 a 7 kilogramos. E iba su escudero delante de él, por si fuera poco traía guaruras, ¿sí? Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: escuche esto. Quiero que empecemos a ver el trasfondo espiritual de esto. Por supuesto, hay un escenario natural. El enemigo, escuche bien lo que le voy a decir, el enemigo es experto de usar ciertas cosas o acontecimientos naturales, ¿sí?, para poder él atacar en momentos decisivos, en momentos y circunstancias en los cuales la persona se encuentra debilitada, cansada, distraída, y él aprovecha estas situaciones para atacar en el momento preciso. Así que aquí encontramos un escenario, ¿sí?, natural, que ahí está, y que el simple escenario natural imponía miedo, imponía temor. Pero esto va más allá, porque en el trasfondo hay algo espiritual que se empieza a mover ahí. Y así es como actúa el enemigo. Es por eso que a veces los psicólogos ya no saben ni qué hacer con los pacientes, porque hoy ya no sabemos qué te pasa. Nosotros hemos ministrado a personas que han estado en situaciones de depresión, en situaciones de esquizofrenia, y que ya los psiquiatras no sabían qué hacer, ni la medicina, pero Dios los pudo hacer libre, ¿sí? Incluso hay por lo menos 2 personas aquí todavía en la iglesia
que Dios los ha liberado de estas situaciones. Recuerdo otra persona que no está aquí ahorita, no sé si está en la ciudad, que Dios lo liberó completamente de problemas mentales, problemas esquizofrénicos, a causa del poder del Espíritu Santo. Así que aquí vamos a ver un acontecimiento natural en el cual el enemigo, ¿sí?, actúa en contra de los filisteos, de los israelitas, perdón. Dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Es decir, este espíritu está actuando en este filisteo gigante llamado Goliat. Repito, este gigante por sí solo imponía mucho respeto, y más que respeto, temor y miedo. ¿Quién quiere enfrentarse a un hombre de casi 3 metros de alto, con su armadura y con toda la fuerza y el poder de este hombre? ¿Quién quiere enfrentarse a él en un combate persona a persona? Nadie. Mas sin embargo, aquí había algo más. De tal manera que él empezó a vociferar. El enemigo usa circunstancias, escuche, acontecimientos, e incluso usa a personas para poder actuar. Este espíritu usa incluso a personas para poder actuar y atemorizar y atar las mentes de otras personas, ¿sí? Entonces no era solamente el aspecto que imponía Goliat lo que estaba operando aquí. Había un espíritu de temor que estaba actuando también a través de este gigante para intimidar, para traer miedo al ejército de Israel. Dice: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Ya aquí este espíritu está trayendo menosprecio al pueblo de Dios. Ustedes solamente son siervos, nosotros somos guerreros. Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Él está ya imponiendo sus reglas. Él está diciendo: así es como vamos a pelear. Yo voy a imponer las reglas. Este espíritu necio y terco siempre quiere imponerte reglas. Él quiere decirte cómo son las cosas. Él quiere regir tu mente. Él quiere regir tu dominio propio. Él es el que empieza a decirte cómo tienes que llevar la vida. Sí, ya no tienes que estar, la gente que empieza a tener problemas de depresión se aísla, se vuelve ermitaño, ya no rinde en el trabajo, empieza a tener problemas, quiere estar solo, no quiere estar con su familia, porque este espíritu empieza a dictar reglas. Él quiere imponerse, él quiere decir cómo debes hacer las cosas. Y luego dice: y vosotros sois siervos de Saúl. Él está ya menospreciando al ejército de Dios, ¿sí? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y me venciere, perdón, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él, si yo los venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Es decir, venga alguien contra mí, combatamos, y si yo los venzo, ustedes vienen a ser nuestros siervos. Si esa persona me vence a mí, nosotros seremos sus siervos. Es decir, toda la batalla que estaba ahí estaba en juego por la regla de este filisteo, de este espíritu que estaba operando en él. Él dijo: no necesitamos pelear todo el ejército, solamente que uno pelee contra mí, y si yo lo venzo, entonces todos ustedes serán nuestros siervos, y si él me venciera a mí, entonces nosotros seremos sus siervos. No peleemos todo el ejército, solamente uno a uno. Él estaba causando intimidación, ¿sí? Y luego en el versículo, seguimos ahí,
Y dice, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado, fíjese bien, al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras de los filisteos, se turbaron. ¿Qué hicieron? Se turbaron y tuvieron gran miedo. Se turbaron. No solo se turbaron por el aspecto de este hombre, había un espíritu ahí que estaba infundiendo temor y miedo a través de este gigante. De tal manera que el rey Saúl se turbó, el ejército de Dios se turbó y tuvieron, dice, gran miedo. Y una vez que ellos entraron en este pánico, en este temor, entonces este paladín estaba ahí pavoneándose. Y dice la Biblia que lo hizo así por 40 días. Venía pues en el versículos más adelante, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Por 40 días estuvo desafiando los ejércitos de Israel y ellos estaban ahí atemorizados. Estaban atados, no podían actuar porque el temor regularmente pone lazo. La Biblia dice que el temor traerá lazo, el temor paraliza, y el ejército estaba ahí paralizado y no podía actuar porque este paladín, este gigante, los estaba intimidando con su aspecto natural y con el espíritu de temor que estaba operando en él. Ya sabemos la historia, cómo luego el rey, posteriormente, quien fue rey de Israel, David, que era un jovencito, hijo de Isaí, que tuvo a cargo las ovejas de su padre, y él ahí con las ovejas de su padre, él entrenaba matando a los osos, matando a los leones cuando querían llevarse sus ovejitas, de tal manera que cuando él vino a entregarle leche, queso a sus hermanos, es decir, provisiones, él vio a este hombre que estaba desafiando al ejército de Dios, y entonces él cobró valor, él cobró poder en el Espíritu Santo, y él dijo, yo iré y yo pelearé contra él. Y la historia ya la sabemos, que él con su honda, él tuvo que derribar a ese gigante, y luego con su propia lanza, con su propia espada, le cortó la cabeza. Pero él dijo, tú vienes a mí con espada, con tu armamento, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Escuche, este espíritu no se le puede vencer con armas naturales, no se le puede vencer con armas de este mundo. Este espíritu de temor, este espíritu de cobardía y de miedo se tiene que vencer con armas espirituales. Es por eso que tanto suicidio, personas que estuvieron siendo tratados con los psiquiatras, con los psicólogos, y nunca salieron de la depresión, nunca tuvieron una solución y terminaron en suicidio, porque este espíritu no se le puede enfrentar con cosas naturales. Tiene que ser en el nombre de Jehová de los ejércitos, tiene que ser con las armas que Dios nos ha dejado, por cuanto es un espíritu, no es algo físico. Así que nosotros tenemos que enfrentar este espíritu con las armas que Dios nos ha dado, y Dios hoy quiere traerte libertad en el nombre de Jesucristo. Y fue David quien tuvo el valor, la valentía, el coraje para enfrentar a este gigante, pero él lo hacía confiado en Dios, confiado en Jehová de los ejércitos. Él dijo, si Dios me ha ayudado para matar a los osos, para matar a los leones, ¿cómo no lo haré con este incircunciso, con este filisteo? Y él fue y lo enfrentó y lo derrotó en el nombre de Jesús, mientras Saúl y todo el ejército estaba atemorizado. Así que vemos aquí esta primera historia en la Biblia, cómo este espíritu, ¿sí?, vociferaba. Regularmente este espíritu siempre ataca vociferando, usa a personas. ¿Ha conocido personas que tienen terror de que hablen mal de ellos? ¿No ha conocido personas?
que le tienen pavor a qué dirán los demás de ellos. Es que este espíritu así actúa. Este espíritu vocifera, lanza amenazas, lanza desacreditaciones, o usa incluso cosas que incluso son verdad, pero las lanza con el propósito de intimidarte, de paralizarte, con el propósito de aprisionarte. Y aquí está usando a este gigante Goliat para lanzar, para vociferar: ustedes son unos siervos, ustedes no van a poder contra nosotros. Y los empezó a intimidar, vociferando contra ellos, desacreditándolos. Así que si tú eres una persona que te da pavor el qué dirán de ti, quiero decirte que eso no está bien. Tienes que tener tú una identidad en Cristo, que no vivas del qué dirán, porque es una forma de cómo este espíritu opera. Tú tienes que estar feliz y contento o contenta de cómo Dios te ha creado. De lo que te tiene en dado caso que interesar es qué piensa Dios de ti, cómo te ve Dios, no qué opinan los demás de ti, porque este espíritu le encanta vociferar y atacar para traer temor, para atar. ¿Sí? Es como lo hizo con el ejército de Israel a través de Goliat. Vamos a ver otra historia de cómo este espíritu actúa. ¿Se acuerdan cuando Pedro negó al Señor Jesucristo? ¿Se acuerdan? Pues este espíritu actuó para traer temor a Pedro y lo llevó a negar al Señor Jesucristo. Ahora bien, el origen, ¿de dónde viene el origen de los mayores temores de los seres humanos? Ahora usted dirá, bueno, es que es natural que tenga unos ciertos miedos. En realidad no lo es. Esa es una mentira que el diablo nos ha querido traer. Es natural que tengas miedo si te amenaza alguien. No es cierto. Eso es una mentira del diablo. Aún si alguien te amenazara, aún si estás en un extremo peligro, nosotros no deberíamos tener miedo. No deberíamos tener cobardía. El apóstol San Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, él no le tenía temor a la muerte. Y Pablo estuvo en muchas ocasiones expuesto a la muerte. Sin embargo, él no tenía temor de morir, porque él sabía dónde iba. Cuando nosotros sabemos en quiénes hemos confiado, cuando sabemos nosotros a dónde vamos el día que muramos, no habrá temor de la muerte, no habrá temor de las amenazas, no habrá temor a lo que te pueda hacer el hombre. La Biblia dice: no temas aquel que en dado caso pudiera matar tu cuerpo. Al único que nosotros debemos tener temor, y un temor de reverencia, de respeto y de honra, es a Dios, a nadie más ni a nada más. Así que si alguien te ha dicho a ti que es normal sentir ciertos miedos porque es una acción de defensa de nosotros mismos, eso es una mentira. Las defensas que nosotros tenemos para protegernos no es miedo, es alerta, y son cosas diferentes. Es decir, cuando tú estás en una situación de peligro, se activa en nosotros un sistema de alerta. Pero una cosa es que nosotros estemos alerta por algo que está sucediendo y que puede haber un peligro y que nos pueda afectar, y otra cosa es que estemos atemorizados. Hay un pastor amigo mío que estuvo en Japón hace unos poquitos meses atrás, cuando recién empezó lo del COVID-19, y él estaba en Japón precisamente, y hablé con él. Es un buen amigo mío. Hace unas semanas atrás, y dijo: mientras yo estaba allá, estaba en su mole empezando esto del COVID,
y resulta que las personas con las que yo estaba me empiezan a decir, no, ya se están presentando casos aquí en los siguientes poblados que estaban a unos cuantos kilómetros de ellos, y ya se han presentado varios casos del COVID. Y él dice que estaba en su hotel y ya a punto de regresarse a México, y dice que en especial una tarde él abre la ventana del hotel y empieza a ver, y le empieza a embargar un pánico cual nunca había sentido. Y ese pánico lo embargó, le nubló la mente por unas horas. Y él empezó a orar, ¿qué me está pasando? A tal grado que él ni siquiera estaba tan consciente de lo que estaba haciendo, del pánico que le entró el pensar que él se iba a contagiar, porque varios a su alrededor de los poblados ya tenían contagios de este COVID. Es cuando exactamente estaba empezando, y dice que le entró un pánico, un pavor cual nunca lo había sentido, como por 2-3 horas. Y que empezó a orar, que empezó a clamar, no, yo reprendo esto. Los que conocemos de Dios entendemos lo que es el poder de la oración, entendemos el poder de la confesión, lo que confesamos. La Biblia dice que nosotros tenemos poder para dar vida y para dar muerte en nuestras palabras, y que lo que atemos en esta tierra con nuestras palabras será atado en el cielo, y lo que desatemos en esta tierra con nuestras palabras será desatado en el cielo también. Para que entiendas esto, te voy a contar otra vez otra visión que tuve. En una ocasión tuve una visión con los ojos abiertos, y mientras yo estoy con los ojos abiertos empiezo a ver unas bandas que suben hacia el cielo, y en unas bandas tenían ciertas palabras negativas, y palabras como miedo, como temor, y palabras de situaciones pecaminosas, fornicación, adulterio, suicidios, asesinato, puras palabras negativas, palabras de mal. Y estas bandas están subiendo hacia el cielo, y luego veo otras bandas que están subiendo, y eran puras bandas con letras, con palabras de bondad: amor, gozo, paz, perdón, generosidad, bondad. Y mientras estas segundas bandas van subiendo y alcanzan a las bandas con palabras negativas, las empiezan a desvanecer. Es decir, las bandas con palabras de bondad empiezan a desvanecer las bandas con palabras negativas. Y yo le pregunto a Dios, Dios, ¿qué es esto? Y Dios me dijo, ese es el poder de las palabras. Cuando tú declaras palabras de bendición, palabras de bondad, lo que estás haciendo es cancelando palabras negativas que se han introducido en tu mente, ya sea dichas por otras personas, por ti mismo, incluso por tus propios padres desde tu niñez. Esas palabras negativas que se fueron decretadas sobre las personas desde la niñez: tú vas a ser un fracasado siempre, tú vas a ser un inútil, eres un burro, eres un tonto, eres un bueno para nada. Esas palabras van quedando y van fincando una atadura, van fincando una prisión en la mente de las personas, y van atemorizando la mente de las personas, los van inmovilizando. Mas sin embargo, cuando tú empiezas a declarar: yo soy un hijo de Dios, soy libre en Cristo Jesús, todo lo puedo en Cristo Jesús, y empiezas a declarar la palabra de Dios, empiezas a declarar las bondades de Dios, esas palabras que estuvieron trayendo atadura a tu mente desde tu niñez empiezan a cancelarse, porque hay poder en nuestras palabras para traer vida, para cancelar, para atar, para deshacer toda obra del enemigo en nuestras mentes. Wow. Así que te termino de contar la experiencia de este pastor. Dice: por fin, después de 2-3 horas que empecé a alabar, a adorar, se fue yendo aquello, dice, y hasta empecé a, como que la vista otra vez me empezó a funcionar, porque la vista estaba bien nublada. Lo que pasa es que un espíritu de temor y de pánico, usando la circunstancia, quiso atraparlo.
Escuche, usando la circunstancia. En este tiempo, escuche, el enemigo está activo con este espíritu, aprovechando las circunstancias que estamos viviendo. Es cuando él más se activa. Y si te da el COVID, y si te mueres, y esa muerte es terrible. Ni siquiera te vas a poder despedir de tu familia, ni siquiera te van a poder velar. Y empieza el enemigo a vociferar, empieza el enemigo a traer palabras que pueden atemorizar, y tú las oyes, esas palabras que el enemigo lanza, a través de pensamientos. Tú crees que son pensamientos tuyos, pero muchas veces son espíritus que están diciéndote: ¿y si te pasa esto? ¿Y si te pasa aquello? Y ya de repente empiezas a toser: ¡ay, no, es el COVID! ¡Es el COVID! Y si te dejas, el enemigo empieza a atemorizar y atar. Y así es como lo hace en diferentes circunstancias. Así es como lleva a las personas hasta la depresión y hasta el suicidio. Él inicia poco a poco, atando con una palabra, con una amenaza, con una circunstancia. Generalmente cuando vives circunstancias muy fuertes, cuando tienes la pérdida de alguna persona, cuando tienes situaciones que te causan una gran impresión en tu mente, en tu vida, que te causan un gran dolor, es ahí donde ese espíritu regularmente ataca con fuerza. ¿Por qué? Porque tu mente está golpeada, tus emociones, tu alma quedó golpeada, tal vez por la partida de una persona, por la pérdida de un ser querido, tal vez por una enfermedad que viviste por un largo tiempo y viste la muerte de cerca, tal vez porque alguien te engañó y te lastimó, tal vez porque alguien te traicionó, tal vez porque tuviste una experiencia negativa que trajo un dolor profundo a tu corazón. Es ahí donde el enemigo va a llegar y va a querer dar el caso final, la estocada final, para traer atadura a las personas y a llevarlas a la depresión. Es por ello que cuando pasas por situaciones difíciles, cuando más tienes que estar apegado a Dios, es cuando más tienes que confiar en Dios, porque entonces es cuando el enemigo llega y quiere dar la estocada final, porque él sabe que estás sensible, porque él sabe que estás débil, porque sabe que estás agotado. Cuando tienes la pérdida de un ser querido, por supuesto te quedas golpeado, te quedas debilitado en tu alma, en tu mente, en tu espíritu. Está angustiado, está dolido. Y el enemigo usa esas circunstancias. O si has pasado por situaciones, tuviste tu empresa en quiebra, qué sé yo, familiares enfermos, situaciones que te trajeron mucho dolor, ahí es donde tú tienes que tomarte de la mano de Dios, porque es cuando este espíritu va a atacar. Recuerde que el enemigo viene a matar, a robar y a destruir, mas Cristo viene para darnos vida, y vida en abundancia. El Señor Jesucristo viene a darnos vida, viene a darnos libertad. Él no desea que estés en el constante temor. Él no desea que estés en la constante angustia. A veces decimos: es que ya me acostumbré a vivir con el temor, con la tristeza. No te acostumbres. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El apóstol San Pedro fue atemorizado también por este espíritu y por esos pensamientos que lo embargaron. Y el principal temor que hay en el ser humano es el temor a la muerte. Hay muchos temores, hay muchas circunstancias que el enemigo usa para traer temor, pero el más fuerte es el temor a la muerte. Temor a la enfermedad. Él usa el temor por la enfermedad, por la bancarrota, por los problemas, que te deje tu familia, que tu pareja te engañe, que te deje tu esposo, que alguno de tus seres queridos parta, que alguien te amenace o te robe o te secuestre. X cosas que suceden y aparentemente de manera natural
deberemos sentir cierto temor. Pues no debemos sentir temores por estas cosas. Dios nos ha diseñado para generar una alerta en nosotros. Cuando tú ves el peligro, el cuerpo genera alerta máxima. Se prenden las antenitas. Ponte bien truchas, como dicen, ¿verdad? Aquí en La Paz, en la Baja California Sur. Ponte truchas porque hay peligro. Truchas, más no miedo, más no pánico. Ay, estoy atemorizado porque mira, están matando y no. Alerta sí, cuidado sí, mantenerte tomando las precauciones debidas sí, pero no pánico, no temor, no miedo. Dios no nos ha diseñado para vivir en el temor. Ese es un engaño. Yo hasta he oído predicadores que dicen: es normal que tengamos ciertos miedos. No es normal. Escuchen, no es normal. La reacción del ser humano es alerta al peligro. Alerta, es diferente al miedo. El miedo viene de un espíritu, viene del enemigo. Y Dios no nos ha llamado a vivir en el temor, en el miedo. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que a partir de ahorita sácate de tu mente que era normal tener ciertos miedos. No es normal. Ahora bien, el apóstol San Pedro le decía, cuando el Señor Jesucristo llegó caminando sobre el mar, ¿se acuerdan? Mientras ellos van en la barca y el Señor Jesucristo llega caminando sobre el mar. Si alguien lo está viendo y no entiende esto, pues es posible. El Señor Jesucristo caminó sobre el mar. Él tiene el poder para caminar sobre el mar, para cabalgar sobre las nubes, para hacer lo que Él quiera. Él tiene el poder de hacer lo que Él quiera con su naturaleza. Así que si tú no entiendes muy bien los mensajes, las situaciones bíblicas, porque eres nuevo, créeme que sí es posible. El Señor Jesucristo iba caminando sobre las aguas. Y en la noche, en las penumbras, los discípulos lo ven. Y dice que cuando lo ven, dijeron: un fantasma. Y tuvieron miedo. ¿Tuvieron qué? Miedo. Diga conmigo: no fear. No temas. No debes tener miedo. Dígale a alguien que tenga a su lado: diga, no tengas miedo. No tengas miedo por nada. No es normal. Dios no quiere que tengas miedo. Ellos tuvieron miedo, se atemorizaron. ¿Por qué se atemorizaron? Por una sencilla razón. ¿Cuándo viene el miedo? ¿Cuándo viene el temor? Dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Voy leyendo rápido porque ya se nos acaba el tiempo. E ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús, es decir, ya en la madrugada, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Dios dice: no temas. ¿Qué dijo Dios? No temas. A veces nosotros decimos: es que es normal, estaban viendo un fantasma, era normal que tuvieran temor. No temas, le dijo Dios. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas para ir a Jesús, para poder ir a ti. Pero al ver el fuerte viento, y le dijo: ven. El Señor Jesucristo le dijo: ok, ven, y desciende. Pedro entonces, descendiendo de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿tuvo qué? Tuvo miedo. Ojo con esto. Ojo con esto. Cuando él ve a Jesús y él cree en lo que Jesús le está hablando, él cobra valor.
Él tiene fe. Él cree que puede incluso caminar sobre el mar. Él no piensa que bajo el mar quizá había orcas, ballenas asesinas en ese momento. ¿Por qué? Porque él tenía fe. Y él sale en esa fe, sale en ese poder, en esa autoridad de la barca y empieza a caminar. Pero luego al ver, diga conmigo, al ver, cuando él vio la circunstancia y vio los vientos y empezó a razonar y dijo: wow, ¿en qué lío me metí? Estoy caminando sobre el mar en la madrugada, abajo hay tiburones y ballenas así, me van a comer. Y quitó su mirada de Jesús, el autor y consumador de la fe, y entonces empezó a hundirse porque tuvo miedo por lo que él estaba viendo. El enemigo muchas veces te va a decir: mira, pero mira el peligro, pero mira esto, pero mira la enfermedad, pero mira aquella. Sí, ahí está la enfermedad quizá, sí, ahí está el COVID-19, pero tú pon tu mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, y el miedo se va a desvanecer. No es que estamos locos, no es que estamos tontos para no saber que sí hay ciertos peligros, para no saber que sí hay cosas que nos amenazan, pero somos cuerdos en creer y saber que cuando estamos tomados de Dios no debemos tener temor de nada, porque nada sucede sin la voluntad de Dios. Si Él desea librarnos de cualquier situación, Él lo hará. Es por eso que los jóvenes, los amigos de Daniel, dijeron al rey: oh rey, échanos si quieres a ese horno de fuego calentado 7 veces más de lo normal, échanos, no hay problema, porque sabemos que nuestro Dios es poderoso para librarnos de ellos, pero no nos vamos a doblegar ante tu imagen, ante tu llamado a ser idólatras. Nosotros vamos a obedecer a Dios. Échanos entonces en el horno. Estamos dispuestos a pagar el precio porque nuestro Dios es poderoso. No es que estos jóvenes eran tontos, ineptos e irresponsables. Ellos sabían que ellos podían ser librados por Dios, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Y dijeron aún más allá. Ellos dijeron: y si aún Dios no nos quisiera librar y ya nos quiere llevar, pues aún así seguirá siendo nuestro Dios. Esa es la confianza que debemos tener, esa es la seguridad que debemos tener en Dios. Y cuando tenemos esa clase de seguridad, cuando tenemos esa clase de fe, entonces los temores desaparecen. Las circunstancias pueden ser adversas, las circunstancias pueden ser peligrosas, pero cuando tú estás confiado en Dios, cuando amas a Dios, cuando tienes fe, cuando te abrazas del amor de Dios, los temores se van, sí, aún en medio del peligro. ¿Qué le dice el Señor Jesucristo? Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué nos lleva al temor? ¿El peligro? No. Nos lleva al temor la poca fe, la duda de que Dios puede librarnos del horno de fuego si Él así lo desea. Y si Él no nos quiere librar, Él sigue siendo nuestro Dios. Cuando tú tienes esa clase de confianza y de convicción en Dios, los temores desaparecen. No hay más temor que te pueda atar, no hay más temor que te pueda controlar. Tú vives confiado en Dios. Concluyo aquí. Acab, esposo de Jezabel. Jezabel era una mujer idólatra, esposa del rey Acab. Y esta mujer tenía varios profetas de su dios Baal, un dios pagano falso. Y Elías, que era un profeta de Dios, se levanta contra estos falsos profetas, los reta para que el poder de Dios se manifieste y vean realmente quién sirve al Dios verdadero. Y la señal del fuego de Dios viene cuando Elías ora y no cuando los profetas claman a sus dioses falsos. Y entonces él tomó a todos estos profetas y los degolló, los mató a todos. Un profeta de Dios, un hijo de Dios, en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo,
retó a estos falsos profetas. Y una vez que estos falsos profetas fueron desenmascarados, él los tomó a todos y los degolló, los mató. Pero cuando él hizo eso, en el versículo, él no tuvo temor a estos profetas, y eran 400. Mas sin embargo, dice en la Biblia, primer libro de Reyes 19, 1 al 8, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Elías no tuvo temor a los profetas. Y no eran hombres bondadosos. No, eran hombres malos y mal encarados, barbones, yo creo. Y dice la Biblia que los degolló a todos. Pero entonces envió Jezabel, una mujer. Nada que ver con 400 hombres barbones y mal encarados. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir, mañana, si a esta hora tú no estás degollado igual como lo hiciste con mis profetas, aún los dioses me hagan lo mismo y me añadan más. Cuando Elías oyó esta amenaza de muerte, que no solo estaba siendo vociferada por esta mujer, sino por el espíritu de temor que operaba en ella, viendo pues el peligro, se levantó y fue para salvar su vida. Dijimos que el principal temor del ser humano, ¿cuál es? La muerte. Es el temor más fuerte que no debemos tener. Repito, Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es beneficio. No es fácil llegar a esa convicción. No es fácil, pero sí es posible. Sí es posible. No temas ni a la muerte. No temas, porque el día que Dios ha delimitado tus días, ese día vas a partir. Hagas lo que hagas, busques al mejor doctor del mundo. Si Dios dijo hasta aquí, ya vas a partir, listo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Confiar: Señor, mientras tú me des vida, aquí estoy, quiero servirte, quiero hacer lo mejor que pueda en esta vida. Y el día que ya tengas destinado para que yo parta contigo, ya estoy listo. Gracias. Cuando te propones ese tipo de convicción, ya no hay temor a la muerte. Pero cuando estás: ay, si me muero, ay, si la enfermedad, ay, si el COVID, ay, si el espíritu de temor viene. Elías, que era el profeta de Dios, acaba de matar a 400 profetas. Y si este espíritu logró atemorizar a estos hombres, imagínense qué no hará con aquellos que ni siquiera conocen a Dios. Es por eso que le digo que esto no se vence con armas naturales. Perdónenme los psiquiatras y los psicólogos y los coaches de superación personal, perdónenme, los amo, los estimo y aprecio el trabajo, pero ustedes no están preparados para enfrentar este tipo de cosas. Esto se enfrenta solamente en Dios, en el poder de Dios. No hay manera. Así que si estás pasando por estas cosas, acércate a Dios, busca a Jesús y Él te hará libre. Él te hará libre. Y se fue y huyó. Pero luego vino el ángel. Dijo: ¿qué estás haciendo acá, Elías? Y cobró fuerza y le dio una torta y empezó a caminar y a correr durante 40 días y 40 noches con el poder del alimento que le trajo el ángel. Y ya como que se despabiló, pero sí logró meterlo, este espíritu, por un momento en un tiempo de temor e incluso en síntomas de depresión.
Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue al desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un enebro, y deseando morirse dijo: ya basta, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Es decir, Elías, que acababa de matar a 400 profetas falsos, cuando este espíritu habla a través del mensajero de Jezabel y le dice: mañana te voy a poner como uno de ellos, y si no es así, que los dioses aún me añadan más. Cuando él oyó esas amenazas, él lo agarraron, lo tomó cansado, fatigado después de la batalla que había tenido, y este espíritu logró penetrar en él y lo logró atemorizar a tal manera que él deseaba morirse. ¿Qué desean las personas que están en depresión? Morirse. ¿Qué hacen? Se suicidan. Es el espíritu de temor que los ha embargado por una u otra cosa. Si es cierto, estaba el peligro. Si es cierto, acá era la mujer del rey. Si es cierto, tenía el poder natural para poderlo mandar matar, pero él confiaba en Dios. Elías era el hombre que clamaba fuego del cielo y que ya fuego del cielo. Era el hombre que decía: ya no más lluvia. No hay más lluvia. ¿Cómo no iba a tener poder para decir a esta mujer: en el nombre de Jesús cancelo tus palabras? Pero lo tomó distraído o cansado después de toda la batalla y logró atemorizarlo. Pero luego el ángel viene y lo reconforta. Termino aquí. Pedro, vuelvo a Pedro. Jesús le dijo: me vas a negar. Y él dijo: no, si es necesario voy a dar mi vida por ti. Pero luego, cuando vio que aprisionaron a Jesús, que ya lo iban a llevar a la cruz, él estaba ahí cerca, pero no con Jesús, pero sí cerca, y estaba el fuego ahí, y hombres y mujeres calentándose en el fuego, y ya viendo cómo iban a crucificar al Señor Jesucristo. Y él entonces empezó a tener miedo, porque pensó que si él decía que era uno de sus discípulos, lo iban a llevar también a la cruz, igual que a Jesús. Tuvo miedo de morir. Y entonces una joven se acerca y dijo: ah, tú eres uno de ellos, ¿verdad? Tú estabas con él, eres Galileo, hablas como él. Y dijo: no, yo no soy. Y luego a la hora llegan a unos más y le dijeron: sí, eres tú como él, tú eres su discípulo. No soy. Sí, hablas como él, tú hablar te delata. Y no, mira, y hasta maldijo y dijo unas palabras con el fin de que le creyeran que no era de él. Estaba atemorizado porque tenía miedo a que lo mataran. Pero mire lo glorioso. Tuvo miedo, y entonces cuando 3 veces negó a Jesús, cantó el gallo y se acordó de las palabras del Señor Jesucristo, y salió y lloró amargamente porque había negado a su maestro, porque no se mantuvo en el poder, no se mantuvo en la fe para no negarlo. Pero mire la diferencia. La Biblia dice en Hechos capítulo 1 versículo 8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí la palabra testigo significa mártir. Es decir, cuando venga el Espíritu Santo sobre ti, entonces vas a recibir poder. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, nos ha dado espíritu de poder, y el poder se recibe con el Espíritu Santo. Dice: y vendrá el Espíritu Santo, y entonces recibirán poder, y entonces tendrán valor, tendrán coraje para incluso ser mis mártires, para ir incluso a la muerte si es necesario por mí. Y quiero decirle algo: cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, cuando el Espíritu Santo vino al aposento alto, entonces ellos recibieron la llenura del Espíritu Santo y recibieron poder de lo alto, de tal manera que todos los apóstoles murieron como mártir. Ellos fueron empoderados, fueron llenos del poder de Dios, porque es el Espíritu de poder el que nos ayuda a vencer el temor. Porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, nos dio espíritu de ¿qué? De poder. ¿Cómo se vence el temor? Con el espíritu de poder. Y el espíritu de poder viene con el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo viene y nos empodera, incluso no nos va a detener. Ellos no se detuvieron y llegaron incluso a ser mártir. Ese Pedro que había negado al Señor Jesucristo, ese Pedro que tuvo temor, cuando
él pensaba que se iba a hundir. Después tuvo el poder y el coraje para hablarle incluso a los que habían crucificado al Señor Jesucristo, no importando que le mataran, no importando que fuera un mártir, porque ahora tenía el poder del Espíritu Santo, con lo cual se contrarresta el espíritu de temor. Es el Espíritu Santo en ti, amado hermano, amada hermana, lo que te va a llenar de poder para que no tengas temor, para que no estés viviendo en angustia, para que no estés viviendo en zozobra, en confusión. Es el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre ellos, entonces fueron llenos de poder. Ese Pedro que negó al Señor, ese Pedro que tuvo temor, ahora ya no lo tuvo. ¿Por qué? Porque la diferencia estaba en el Espíritu Santo. Y Dios nos da entonces espíritu de poder y espíritu de amor. Mire lo que dice la Biblia del espíritu de poder: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y espíritu de poder. Diga, de poder, power. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. También el espíritu de amor nos libera del temor. La Biblia dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Diga conmigo: Dios es amor. Dios no es temor, Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. Diga conmigo: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor de Dios en nosotros echa fuera el temor. Cuando tú te llenas del poder de Dios, cuando te llenas del amor de Dios, el poder de Dios es el poder, de las tinieblas y del temor es echado fuera, porque la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor, dice, lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Por qué? ¿Por qué le damos lugar al temor? Porque no hemos sido perfeccionados en el amor. ¿Cómo vas a vencer el temor? Llénate del poder del Espíritu Santo. Llénate del amor de Dios. Es por eso que cuando las personas batallan para perdonar, regularmente tienen problemas con el temor. Las personas que batallan para perdonar tienen problemas con el temor. Pero si tú amas, perdonas, tienes el amor de Dios fluyendo en tu vida, el temor se va. Aunque haya peligros naturales, el temor se va. Y por último, el espíritu de dominio propio. Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mas el fruto del espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Templanza significa dominio propio. De hecho, en la versión internacional dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, es alegría, es paz, es paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Dile: Espíritu Santo, activa en mi vida el fruto del dominio propio.